Bueno, seguimos hablando del dengue y esta epidemia que ya se va instalando, ¿no? Claro, de hecho en cada ciudad se reportan casos y casos específicos. Fernanda Chamorro se encuentra en el Hospital Distrital de la ciudad de Lambaré. ¿Cuál es la situación ahí, Fernanda? Así mismo, ¿qué tal, Alexis Sol? El saludo también para toda la teleaudiencia. De jornada relativamente tranquila, o sea, la situación se replica tanto en el Hospital de Lambaré como en los diferentes hospitales de otras ciudades. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Y en sí, no solamente queremos hablar de la atención de la que siempre hablamos, de los casos de dengue, de la cantidad de gente que viene también por casos febriles, sino también por la siguiente información. Desde ayer estábamos hablando de la vacuna contra el dengue. Hay un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que habla de esta vacuna y da recomendaciones muy pero muy importantes. ¿Por qué estamos hablando de esto, compañeros? Porque están alertando en sí con respecto a la vacuna y las condiciones que tienen que tener las personas que desean vacunarse contra el dengue. Hay una vacuna que está reconocida, una vacuna contra el dengue que está siendo suministrada. ¿Cuál es el peligro en sí? Que no cualquiera se puede aplicar esta vacuna. Lo que dicen los expertos es que uno tiene que haber tenido la enfermedad de forma 100% comprobada. ¿Por qué decimos 100% comprobada? Porque no basta solamente el análisis de sangre famoso que se hace, sino que también se tiene que hacer un análisis mucho más exhaustivo de biología, en este caso, para saber finalmente qué serotipo de dengue es el que tuvimos o llegamos a tener en algún momento de nuestras vidas. Un análisis de biología molecular es el que tenemos que hacernos al momento de contraer la enfermedad, para tener los detalles precisos y exactos del serotipo y del tipo de dengue que estamos teniendo también en nuestro cuerpo. Pero vamos a escuchar porque quien explicaba mucho mejor todos estos detalles en torno a la vacuna contra el dengue era el doctor Hernán Rodríguez de Vigilancia de la Salud. Escuchemos. La vacuna contra el dengue está registrada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Suelo decir que realmente son 4 vacunas en una. Esta vacuna protege contra los 4 serotipos del virus dengue. Sabemos que hay 4 serotipos del virus. Para entender bien, ¿verdad? La indicación a través de la Organización Mundial de la Salud de esta vacuna es para aquellas personas que ya tuvieron dengue. Y en este sentido hago un agregado, ¿verdad? Para saber que una persona tuvo dengue, debemos tener un registro para certificar eso, ¿verdad? De que la persona se hizo un análisis de biología molecular. ¿Qué es ese análisis? Ese es un análisis donde se detecta el virus mismo, su material genético y también el serotipo. Hoy en día en Paraguay ese tipo de estudios se hace preferentemente para lo que llamamos la vigilancia laboratorial. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, 1.700 personas que fueron notificadas como probables casos de dengue y 522 confirmadas por laboratorio, bueno, ese por laboratorio, esa expresión significa que es por biología molecular. Se confirma el diagnóstico, la presencia del virus y se confirma el serotipo también. Bueno, ese tipo de estudios es necesario para garantizar que la persona tuvo dengue. En ese tipo de personas, la vacuna es útil evitando los casos graves y las muertes. Esa es la ventaja de la vacuna. Ahora, en contrapartida, se ha visto que si la vacuna es aplicada a personas que nunca tuvieron dengue, entonces parecería ser que hay un riesgo de que esa persona desarrolle un cuadro grave. ¿Por qué se da eso? Eso se da por un fenómeno inmunológico que es un poco complicado de explicar, pero cuando es algo similar a lo que ocurre con la persona que ya tuvo dengue y vuelve a tener dengue. Sabemos que una persona que ya tuvo dengue y vuelve a tener dengue puede desarrollar un cuadro grave. Es más o menos un fenómeno similar. Si la persona que nunca tuvo dengue se vacuna, como la eficacia en esas personas no es alta,
entonces si desarrolla la enfermedad de dengue, ahí tiene un riesgo de presentar un cuadro grave. Pero no es que por el hecho que se le inocula el serotipo de la enfermedad es que desarrolla esa gravedad. Claro, en este caso el desarrollo de un cuadro grave no es por la vacuna precisamente, sino es porque se divide en dos grupos. Entonces, aquella persona que ya tuvo dengue y se vacuna, en esas personas la vacuna tiene una alta eficacia, evitando los casos graves y las muertes. Si se aplica en personas que nunca tuvieron dengue, entonces la eficacia es baja, ¿verdad? Bueno, aparte de lo que mencionaba el doctor Hernán Rodríguez en sí, con respecto a un comunicado en el cual están hablando de que hay una sola vacuna contra el dengue que está siendo suministrada en nuestro país, principalmente en centros asistenciales privados. El nombre comercial que tiene es Dengvaxia. Ese es el único, pero no basta, como estábamos diciendo hace rato, compañeros, con solamente tener ese análisis de sangre que se suele realizar cuando tenemos los síntomas de dengue. Se tiene que hacer este análisis más exhaustivo durante ese periodo de la enfermedad, o tuvieron que realizarnos años atrás, si es que ya llegamos a tener dengue, porque en ese análisis sale completamente todo, o sea, la famosa característica completa, la radiografía prácticamente del tipo de dengue que estuvimos teniendo en ese tiempo. Solamente con ese resultado de biología molecular tendrán que ponernos la vacuna del dengue. Si nosotros presentamos nuestro análisis del año pasado, por ejemplo, análisis de sangre solamente, corremos el riesgo en este caso de que no se sepa con certeza qué tipo de dengue fue el que adquirimos o si tuvimos verdaderamente dengue. Y aquí hay mucha gente consultando y venimos hasta la zona de Lambaré también, porque una gran cantidad de denuncias por patios baldíos, por ejemplo, se daba también acá. Doña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo. ¿Por qué caso venía a consultar? Para hacer ecografía abdominal nomás. Ajá, solamente para eso. Para ¿Qué eso. tal ves por acá el panorama? Está todo bien, todo bien atendido, todo bien atendido. Te quiero preguntar un poco algo. Viste que el Ministerio de Salud dijo que hay una vacuna contra el dengue. ¿Vos sabías, conocías de la existencia? No. No sabía. Todavía, ¿Nunca escuchaste hablar de la vacuna contra todavía nomás. ¿Alguien en tu familia que ya haya tenido? Sí, mi marido está con dengue. Ahora mismo. Desde el sábado que está así, ahora está en reposo. Está en mi casa, Está reposando. está de reposando. Pero ¿qué tal el panorama? Y ¿Bien? está muy bien. ¿Por el Está, barrio? ¿Qué tal? y solamente él está con dengue. Solamente él, Sí, por fortuna. ¿De por qué barrio fortuna. son? San Isidro de Lambaré. San Isidro. Bueno, gracias, señora, también acá que viene a consultar por otras cuestiones. Doña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Permiso. ¿Por qué caso venía a consultar? Para ecografía, no para mañana. ecografía, no, Sí. Principalmente Para eso nos estamos esperando el número. Te quiero hacer una pregunta. La gente, mucha gente ahí que no sabía, por ejemplo, la existencia de una vacuna contra el dengue. ¿Vos conocías? No. No La sabía. verdad que ayer nomás yo escuché eso, pero no tengo ni idea de ¿En cómo. tu caso, ya llegaste a tener dengue? Sí, Ya tuviste. yo y mi hija las 2 veces ya. 2 veces ya. ¿Y hasta ahora qué tal? ¿Por tu casa, por tu barrio? La verdad que no escuché nada todavía de alrededor de mi casa. Pero ¿De qué zona? Barrio Santa Lucía. Barrio Santa Lucía. Bueno, gracias, doña, también. Principalmente ese más o menos suele ser el panorama. Gente que de repente no conoce sobre la vacuna. Doña, ¿qué tal? Buen día, permiso. ¿Me puedo sentar a tu lado? ¿Qué tal? Y todo bien. ¿Análisis de rutina, algo en específico? No, yo voy a mandar a hacer una ecografía abdominal. Ajá. Todas las que estamos acá Sí. estamos en esa situación. Ajá. Pero hacia mi barrio también ya hubo Ya mucho. hubo casos Valle de- Bate. Valle Valle Bate. Bate, muchísimo. ¿Qué tal van los patios baldíos por ahí, doña? Y hay una vecina que tiene así cositas ahí afuera, necesitamos que se lleve por lo menos, ¿verdad? Claro. Y que dejen de derramar agua enfrente en la calle. Ese es el problema también. Ese Doña, también es ¿vos el problema. conocías de la existencia de una vacuna contra el dengue? Yo hoy escuché en el noticiero, Ah. dice que 3 dosis. 3 dosis se aplican. Sí, pero los centros creo que no tienen, No, privados. son. En privado Sí. solamente. ¿Sabías que vos tenés que tener un análisis así mucho más exhaustivo para saber si es que tuviste dengue y aplicarte la vacuna? No, Está bien. ahora recién. ¿En tu caso ya tuviste dengue? en algún No, momento? yo soy paciente oncóloga, Ah. sí, y estoy en constante análisis, voy a Y decir. en tu caso, doña, entonces ha de ser más difícil, tenés que reforzar los cuidados también para... Sí, alimentación, toda esa onda, ¿verdad? Claro. Pero hace 3 años que me operé del cáncer de mama. Y cuidarte más también en el tema de no tener dengue, cuidarte con... Sí, repelente, porque en todo. casa 2 de mi familia tuvieron Ah, dengue, ya en la tuvieron. cuadra, sí. Y me contaron que según su análisis son 2 veces ya. 2 veces. Dos Doña, ¿vos qué tal? ¿Cómo estás?
Y bien. ¿Ya llegaste a tener dengue alguien de tu familia? Yo no, Por suerte no. por suerte no. ¿Sabías Pero lo que me preocupa es lo que quiero es la asistencia de salud y de la autoridad para mi barrio. Sí. Yo soy de San José, casi el lado de la Villa María Angélica. Sí. Ahí hay mucha gente que trabaja en reciclaje. Montones de basura, se acumula todo. Si de repente hay un enfermo de dengue, si está dentro de su casa y no sale, no sabría cómo responderte. Y ya hubo casos ahí en tu Sí, barrio. porque ahora mismo hay un muchachito que está con fiebre, no sé si es dengue, pero está todavía en su casa. Su mamá no le hace llegar todavía en el hospital. Se está ahí medicando. Ahí ellos. Pero sería bueno que la autoridad se vaya y que vea cómo solucionar esos reciclajes, ayudar a la gente. Porque yo pedí la minga en ese lugar para la limpieza. ¿Y llegaron a irse a hacer la amiga, doña? ¿O a fumigar con los... Sería como un año ya va a ser que tuvimos una minga de limpieza. Estábamos todos los grupos con la señora Ilse y yo le pedí a Laura Moreira para formar otra minga porque está reflejo de basura. Y en tu caso, ¿vos conocés esta vacuna contra el dengue? ¿Sabías que existe? Sabía que hiciste, pero yo nunca llegué en ese... ¿Nunca te llegaste a aplicar? ¿Nunca tuviste tampoco? Soy tampoco. Gracias, doña. Gracias también ahí la gente. Buenas, ¿qué tal, don? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal motivo de consulta que viene por la... No, mi señora está internada acá, problema de dengue. Caso de dengue. Sí. ¿Ya le hicieron algún tipo de análisis? Sí, yo le hice todo, está mejor ya ahora. ¿Sabías vos que existe una vacuna contra el dengue? No. Ahora recién así más o menos van enterándose todos. Sí, ¿Primera vez que tiene tu esposa dengue? es la segunda vez. Segunda vez. Y ahora está embarazada y por eso es lo que es 6 meses. Pero ya le confirmaron que Sí, tiene la enfermedad. sí, ya está mejor ya ahora. ¿Hace cuánto que Y el sábado entró, el sábado Sí. entró? ¿Con fiebre, algo más grave? con fiebre, Fiebre solamente. ¿De cuántos meses estamos? de 6 meses. Y vos no sabés si le hicieron un estudio que se llama biología molecular. ¿Le llegaron a hacer? Hace un día le hicieron todo el estudio que tenía que hacer. Y con ese ya se confirmó otra vez que tiene dengue. Sí, No sabes el serotipo que adquirió, nada. No. Pero ya está recuperándose por sí, ya está recuperando por suerte y un buen tratamiento también del hospital. Todo bien. Sí, todo bien. Gracias, don. ¿Tu nombre? Juan Ruiz. Bueno, don Juan también ahí, con la esposa encima embarazada, con un caso de dengue prácticamente ya confirmado aquí por las autoridades del hospital de Lambaré. Buenas, don, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vamos a interrumpir en tu... Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Vos venís familiar de un paciente? Hay un paciente con síntomas de dengue. De dengue Ojalá que no sea verdad, pero... ¿Familiar tuyo? Sí. En la familia, así en el barrio, ¿qué tal con estos casos de dengue? Y yo en mi barrio, por ejemplo, poco o nada. Poco o nada. Que ¿Qué haya barrio? sea San Roque. Y pocos casos lo que yo escuché por ahí. ¿Sabías vos dónde la existencia de una vacuna contra el dengue? No sé nada, nunca me apliqué nada. Yo nunca, gracias a Dios, tuve dengue, nada. Los familiares. Más sano que una víbora, dice. Bueno, por suerte vos, ¿verdad? Sí. Gracias acá también. Las personas que llegan a consultar y que desconocen la existencia de esta vacuna, se aplican 3 dosis, una cada 6 meses. De repente los costos suelen ser bastante elevados y ojo con esta información. Hay farmacias que están ofreciendo incluso vía delivery. Esto no es recomendable, están incurriendo incluso en una falta según las autoridades sanitarias, porque uno no puede administrar una vacuna de este tipo tan importante que puede llegar a ser peligrosa también, porque puede empeorar un caso de dengue si es que no hemos tenido antes de aplicarnos la vacuna. Totalmente, bueno, es importante porque incluso de las entrevistas que hacía Fernanda, mucha gente ni siquiera sabía de la existencia de esto, entonces hay que informarse bien, no hacerlo de una manera impulsiva. Sabemos que el estado de salud, nuestro salud es importante, así que no tomarse a la ligera estas cosas, Alexis. Claro, y muchas veces la gente quiere evitarse eso de ir a esperar en los hospitales públicos porque lastimosamente están abarrotados, pero
eso no es sinónimo de que deban automedicarse, Totalmente. porque puede ser peor. O sea, es preferible esperar antes que llegar ya con un cuadro e ingresar, pero a terapia intensiva, por ejemplo. Totalmente. Fernanda, gracias por este reporte muy ilustrativo y también educativo para todos. Así mismo, hasta luego, gracias. Nosotros seguimos avanzando. Estos son los principales títulos a esta hora.